En el corazón de la selva amazónica, un pequeño pueblo llamado Villa Penumbra vivía sumido en una atmósfera de misterio y temor. Rodeado por árboles altos y un follaje denso, los habitantes del pueblo habían aprendido a coexistir con los sonidos nocturnos de la naturaleza. Sin embargo, en las últimas semanas, esos sonidos familiares fueron reemplazados por un silencio sepulcral, seguido de aterradores rugidos que parecían venir de las sombras más profundas. Sara Beltrán, una bióloga especializada en criaturas exóticas, llegó al pueblo tras recibir un mensaje de auxilio de su viejo amigo, Miguel Estrada, el alcalde de Villa Penumbra. Miguel hablaba de desapariciones extrañas y de una criatura que los aldeanos solo podían describir como la bestia del umbral. Decidida a investigar, Sara emprendió un viaje hacia el pueblo, acompañada de su compañero de campo, Eduardo Vilches, un fotógrafo intrépido. Al llegar, los rostros de los aldeanos reflejaban el miedo. Algunos se negaban a hablar del asunto, mientras otros susurraban historias sobre una criatura gigantesca, con ojos que brillaban como brasas y una sombra que parecía envolverlo todo. Miguel, visiblemente preocupado, le explicó a Sara que las desapariciones habían aumentado y que el bosque ya no era seguro. Sara y Eduardo comenzaron a explorar los alrededores. En una de sus caminatas nocturnas, encontraron marcas profundas en los árboles, como si enormes garras los hubieran rasgado. También hallaron restos de animales, mutilados de formas imposibles de atribuir a depredadores comunes. Eduardo fotografió todo, mientras Sara tomaba muestras del suelo y analizaba los rastros. Una noche, mientras revisaban sus notas en la posada del pueblo, una anciana llamada Juana se acercó a ellos. Con una voz temblorosa, les contó la leyenda de la bestia del umbral, una entidad que, según los antiguos, era un guardián de la selva que despertaba cuando los humanos violaban los límites sagrados del bosque. Juana advirtió que seguir investigando podría atraer la ira de la bestia. Desafiando las advertencias, Sara y Eduardo decidieron adentrarse más en el bosque. Equipados con linternas y cámaras, caminaron hasta llegar a un claro que parecía haber sido utilizado recientemente. Allí encontraron símbolos tallados en la tierra, similares a los que se usaban en rituales antiguos. Antes de que pudieran estudiarlos más, un rugido ensordecedor rompió el silencio. De las sombras emergió una figura colosal. La bestia tenía un cuerpo musculoso cubierto de un pelaje negro azabache, con garras afiladas y dientes que reflejaban la poca luz que había. Sus ojos, rojos como el fuego, se fijaron en ellos, inmovilizándolos. Eduardo, en un intento desesperado, disparó su cámara, cuyo flash pareció perturbar momentáneamente a la criatura. Aprovechando la distracción, ambos corrieron hacia el pueblo. De vuelta en Villa Penumbra, Sara comenzó a atar cabos. Sospechaba que los símbolos en el claro estaban relacionados con las desapariciones y la bestia. Miguel, al escuchar su teoría, confesó que hacía años, los aldeanos habían cortado árboles de un área que era considerada sagrada por las tribus locales. Poco después, comenzaron las desapariciones. Algunos creían que la bestia era un espíritu vengativo, mientras otros afirmaban que era una criatura primordial, despertada por los daños al bosque. Eduardo, por su parte, revisó las fotografías y notó que en el fondo de las imágenes había figuras humanas. Parecía que alguien estaba realizando rituales en el bosque para atraer a la bestia, pero la pregunta era, ¿por qué? Sara y Eduardo decidieron investigar más, pero al compartir sus planes con Miguel, este pareció nervioso. Poco después, fueron emboscados en el bosque por un grupo de aldeanos liderados por Esteban, el hermano de Miguel. Esteban reveló que los rituales eran su forma de mantener a la bestia lejos del pueblo, ofreciéndole sacrificios humanos. Sara y Eduardo lograron escapar de sus captores, pero no antes de que Esteban advirtiera: si siguen interfiriendo, ustedes serán los próximos sacrificios. Determinado a acabar con el ciclo de terror, Sara buscó la ayuda de una chamana local llamada Alma. Alma les explicó que la bestia podía ser derrotada si el vínculo con los rituales era destruido. Para hacerlo, debían encontrar el altar principal en el corazón del bosque,
y realizar un contrarritual. Con el tiempo en su contra, Sara, Eduardo y Alma se adentraron en el bosque, perseguidos por Esteban y sus hombres. Al llegar al altar, encontraron restos de las víctimas y símbolos, grabados con sangre. Mientras Alma preparaba el contrarritual, la bestia apareció, desatada y más agresiva que nunca. En un acto de valentía, Eduardo usó su cámara como distracción, mientras Sara protegía a Alma. La criatura atacó, y Eduardo fue gravemente herido, pero no antes de que Alma completara el ritual. Un haz de luz envolvió a la bestia, que lanzó un rugido desgarrador antes de desaparecer entre las sombras. Con la bestia derrotada, la calma volvió al pueblo, pero a un costo alto. Eduardo sobrevivió, pero quedó marcado física y emocionalmente. Sara, por su parte, prometió proteger los restos del bosque sagrado y evitar que otros repitieran los errores del pasado. Aunque la bestia había desaparecido, ambos sabían que las sombras de Villa Penumbra aún escondían secretos.